El pasado mes de abril estalló el escándalo de los Panama Papers que salpicó a varios líderes políticos del mundo. Hoy en 40 minutos el diputado Darío Martínez cuenta detalles reveladores de su denuncia contra el presidente Macri por lavado y evasión a partir de lo que comenzó a conocerse a través de aquella investigación periodística global. Un punto de partida también para debatir sobre la responsabilidad social de las empresas, del Estado y sobre los contrastes entre la agenda del Ejecutivo y las necesidades reales de la población. Bienvenidos a un nuevo especial de 40 minutos. Nuevamente estamos en este ciclo de programas especiales, de entrevistas especiales, tocando temas que nos importan, temas vinculados a la responsabilidad social en la comunicación y en la información, que fue el motivo originario por el que iniciamos este ciclo de programas. Estamos con un diputado nacional por la provincia de Neuquén, que hoy nos visita y que ha sido como protagónico o noticia justamente por la denuncia que ha hecho contra el presidente de la Nación por el tema de los Panama Papers. Invitamos hoy al diputado Darío Norman Martínez, que hoy nos acompaña. Darío, bienvenido a nuestro programa. Vos sos diputado nacional por la provincia de Neuquén, pero naciste en Ingeniero Huergo. ¿Por qué no nos contás un poco de tu historia, así el público de 40 minutos te conoce un poco más? Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que es muy bueno saber que uno puede aportar o hablar de algunos temas que quizás hoy mucho no se habla. Y un poco de mi historia, sí, yo soy nacido en Ingeniero Huergo, que es un pueblo cercano a Neuquén Capital, pero de la provincia de Río Negro, y con la historia más o menos de todos los que nacen en el valle. Mi hermana me lleva 10 años, cuando ella se tuvo que ir a estudiar, toda la familia se trasladó a vivir a Neuquén, así que desde allí empecé a vivir en Neuquén. Después me tocó hacer el servicio militar el último año, el año de Carrasco, todos lo conocen por eso, y después empecé a estudiar en la universidad y ya me quedé ahí trabajando y militando siempre en el justicialismo. Fui 8 años concejal, ese fue el cargo público que tuve en política. Luego estuve en el llano, como se dice en la política, en lo privado, y me tocó asumir, reemplazando a una diputada de Neuquén que asumió su cargo allá, y me tocó a mí asumí el 1 de marzo, con una batería de ideas y propuestas que tenían que ver un poco con los planteos que se hicieron en la campaña por parte de todos los presidentes, las cuestiones que faltaban mejorar, en las que entendíamos que se estaba fallando, y que había que ajustarlas. Bueno, vine con toda esa intención y mi primera sorpresa fue ver que en el Congreso, al menos la agenda que uno ve en cada familia, o que yo veo en cada familia neuquina cuando recorro el interior y la capital, poco tiene que ver con la que nos ha tocado discutir en este Congreso. Claro, porque las propuestas políticas o digamos los programas políticos de los presidentes recién asumidos y de los nuevos gabinetes y demás son como parte de la agenda del día a día que uno debería estar siguiendo, ¿no? Si bien no hay nada que específicamente marque que el proyecto político con el que uno inicia una gestión es su plataforma de gobierno o su plan estratégico o es lo que debería hacer, uno medio que sigue ese lineamiento. A ver, si este hombre me dice pobreza cero, vamos por ese lado. Acerquemos herramientas, en este caso desde el legislativo, como para que esto pase. Qué frustrante que en realidad no lo sea, ¿no? Sí, la verdad que a mí me sorprendió porque, a ver, yo asumí el 1 de marzo, el 7 de marzo estaba presentando proyectos que habíamos venido trabajando en modificación de ganancias, que era un planteo que creo que el 100% de los argentinos votaron, porque más allá de quién era el presidente, Macri, Massa, Scioli, Stolbizer, todos hablaban de que había que modificar la ley de ganancias. Hicimos un trabajo con mi equipo en Neuquén muy serio con respecto a una modificación integral de toda la ley de ganancias, también monotributo, también bienes personales, pensando que iban a ser los primeros temas por donde comenzar. Después también presentamos proyectos que tienen que ver con cuestiones que en Neuquén al menos habíamos entendido que era una necesidad, pero uno como es legislador
y vota en nombre de todos los argentinos, pero siempre la referencia a la materia prima de mi trabajo... Es el lugar de uno, es su comunidad. Es lo que yo recorro y yo trato de, bueno, cuando no tengo sesión estoy recorriendo mi provincia, pero venía todo con una carpeta de proyectos que tenían que ver con cuestiones que se habían planteado como dificultades o cosas a resolver. Y nada de ello. Fíjate que el Congreso empezó a funcionar, yo juré en marzo, y las primeras cuestiones que discutimos era si le pagábamos, a mi entender, caro y mal a los fondos buitres, porque había un juez de Nueva York que había dicho que había que pagarle, entonces teníamos que ir corriendo a pagarle. Y fíjate qué contradicción, cuando la misma Corte Suprema Nacional Argentina fallaba que había que devolverle la coparticipación a las provincias y no tenía apuro el presidente en discutir cómo le devolvíamos la coparticipación que le había quitado, pero como había un juez de Nueva York, sí, había que ir corriendo. Ese fue uno de los primeros temas que discutió el Congreso, derogar la ley de medios, el blanqueo de capitales, digo, cosas que no tenían nada que ver con lo que supuestamente en la campaña había que resolver, que era ganancias, inflación, trabajo. Trabajo terminamos discutiendo, es la ley antidespidos. Nada que ver de lo que pensamos como generar más puestos de trabajo. Así que esa fue mi primer sorpresa de a veces no encajar con la agenda o no entender por dónde va la agenda del presidente, porque sí estoy seguro que está totalmente divorciada de la agenda de cada familia argentina. Y bueno, y después lo que se dio con la... Y lo terrible es pensar también... ¿tenía una agenda para ser presidente o tenía una campaña y no sabía si iba a ser presidente o no pensaba en serlo? Porque si uno se pone a profundizar también en el trabajo técnico que hiciste vos con el tema de la denuncia, que ahora quiero que nos cuentes un poco lo de los Panama Papers, parecería que el presidente nunca se hubiera imaginado que tenía responsabilidades como funcionario público ante la sociedad o ante la comunidad y debía ser transparente en ese sentido, de contar la realidad de sus empresas, de mostrar realmente su patrimonio, de abrirse a informar, ¿no? Yo creo que lo que el presidente ha puesto a la luz de todo el mundo, lo ve el que lo quiere ver, es un gran grado de improvisación y de desprolijidad. Y así como lo fue desprolijo para fijar tarifas, por ejemplo, que empezó con el 1000, después probó con el 500, el 400 y ahora está intentando el 200. Ahora ya estamos llegando al 200 y bajando un poquito más. Digo, sin ningún fundamento, sin que aparezca el plan de inversiones, pregunta que le hice concreta al ministro y no supo responderla. Digo, de esa manera también lo era como empresario, así de desprolijo y de improvisado. Quizás sostenido por un grado de impunidad que ha tenido su entorno familiar durante años en la Argentina, que le ha permitido hacer cosas que si uno las cuenta, le sacás el nombre y decís, esta es la declaración jurada de un presidente, pues si no, no puede ser tan desprolija, no puede tener tantas incongruencias, tantas contradicciones. Y se hizo a la luz porque él hablaba de eso, si no nadie hubiese hablado de la famosa frase de me denunciaron por omisión maliciosa, que no había sido así. Pero la verdad que sí, que es muy desprolijo e improvisa con el gobierno. El problema cuando vos improvisás en tu empresa es que te puede ir mal o bien, y hasta te diría que si te va mal indemnizás y como empresario te olvidás, pero cuando sos Estado, al que excluís, después te tenés que hacer cargo del que dejaste afuera, claro. Y esta parte no está en el radar de ellos. Yo lo que veo es que un gobierno que está centrado y apunta a un solo sector y el resto no está en el radar. Un ejemplo sencillo que lo podrían haber resuelto y que no tiene que ver con el presupuesto, la audiencia pública que convocaron solo en Capital Federal. Sí, claro. Y fíjate que los conflictos más grandes sucedieron en el interior, sobre todo en la Patagonia. Sí, claro. Amparo de los intendentes de Bariloche, que es de su línea, de Zapala, que no es de su línea, pero digo, una movilización, el pueblo en la calle, y sin embargo convocan una audiencia pública solo en Capital Federal. Y el resto que lo mire por televisión. Claro, claro. Yo veo que a veces, y se me enojan cuando digo esto y me dicen que no lo repite, pero no me canso de decirlo, quizás muchos porteños están contentos porque tienen presidente. El problema lo tenemos el resto de los argentinos. El resto del país. Y sobre todo el tema que tocas vos de la necesidad de que la audiencia pública se genere, se verifique, se discuta la participación y se discuta la temática en el lugar. Es justamente por la necesidad de ver la realidad de cada una de las comunidades. Si vos no legitimás desde ese lugar la decisión que se vaya a tomar vinculada a la tarifa de gas,
Entonces va a ser una tarifa de gas ficticia que va a poder pagarla el porteño, como vos decís, y no el de Neuquén y no el del resto de las comunidades que están, digamos, alcanzadas por esta modificación tarifaria, Sí, ¿no? pero fíjate que de los más básicos de la audiencia pública, que es la participación. Desde ahí ya arranca mal. Sí, claro. Desde ahí ya arranca mal, así que todo el producto después de eso es como que yo quiera legislar sobre Neuquén y vaya a Jujuy a ver cómo viven los jujeños. Y la verdad que no me va a ir bien. Y acá en esto, un pueblo, sobre todo en el interior, que le exigió que no haya improvisado de esta manera, sino que esté fundamentada las decisiones políticas, pero además acompañando una realidad económica y social. O sea, no es un momento donde a todo le está yendo bien, es un momento de gran angustia. Cuando dijo el presidente en Tucumán que los que declararon la independencia tenían angustia, no. Angustia tienen hoy los argentinos porque no saben qué va a pasar mañana, si van a tener trabajo, cuánto va a ser el costo de vida, cuánto van a ser las tarifas. Y ante eso, la respuesta de lo más básico que era, aunque sea permitir que participen y que opinen y que digan, ni eso siquiera. Míralo por televisión. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Daddy Brieva, actor todoterreno que habla sobre su rol de comunicador, sobre su militancia y la defensa de sus ideas. La editorial de Alessandra Minichelli, Mirar al otro, un enfoque esencial de la responsabilidad social más allá de la academia. Además, lactancia materna y trabajo, buenas prácticas en el mundo laboral. Balances, tendencias y desafíos de la RSE 2016 por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información actual en esta temática. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. ¿Por qué no nos contás realmente cuál es el objetivo de la denuncia que vos hiciste vinculada a los Panama Papers? Para que todos podamos entender que acá no hay un legislador persiguiendo a un presidente, sino que la búsqueda se orienta hacia otro lado. Y lo primero que hice fue hacer la denuncia de un delito concreto de evasión y lo denuncié por lavado y evasión, documentando esa operación y acreditando su participación en al menos 2 sociedades, que son Fleck Trading y Caguemulla. Y luego he ido ampliando mi denuncia a medida que el presidente, como no puede confesar la verdad, que es, porque debería ser bastante sencillo de explicar para qué crear sociedades en guaridas fiscales, pero como no puede, es inconfesable, no lo puede decir, cada vez que habla miente, y cada vez que miente sobre mi denuncia yo me veo obligado a ampliar esa denuncia, no con documentación periodística ni con especulaciones, con documentos formales, que es lo que he ido haciendo a medida que el presidente ha ido mintiendo. Y en una de esas mentiras, una fue esta, la de decir, a mí me denunciaron por omisión maliciosa. No, yo lo denuncié por evasión y lavado. Primero que no es un delito menor, y el delito, la pena que tiene, robar un banco con boquete, tiene la misma pena que evadir 1 millón de pesos, o sea, no es menor. Pero partiendo de eso, y de hecho es tan concreta mi denuncia que la carátula, que no la pongo yo, la pone el juez y el fiscal, es Mauricio Macri sobre el 303 del Código, que es lavado de dinero. Digamos, lo que está investigando hoy es evasión y lavado. Ellos, para minimizar, empezaron a instalar públicamente primero lo de omisión maliciosa, que no fue así, pero yo cuando el presidente habló de omisión maliciosa, lo que fui y le acerqué al juez son las últimas 3 declaraciones juradas para explicarle, mire, yo no lo denuncié por esto, pero esto, las declaraciones juradas del presidente, no solo omitió decir que tenía participación en sociedades creadas en guaridas fiscales, porque Caguemulla sigue vigente, hoy sigue activa, cualquiera que entra en el registro público de Panamá hoy va a seguir figurando como vicepresidente. Digo, no solo eso, sino que mirando la declaración jurada hay incongruencias groseras. Groseras no desde el descuido de un contador que se olvidó un cero. Por ejemplo, declara él un campo comprado en Uruguay, en Maldonado, lo declara primero al inicio, ya en la última declaración jurada, la que ya hizo como presidente, que declara los bienes del 2015, él lo que hace es pone que los adquirió con fondos propios, pero al cierre ese mismo bien, dice en su declaración jurada, firmada por él, que lo recibió en donación. Pero a su vez, ese mismo lote, al principio de 40 metros cuadrados, perdón, al principio tiene 33 hectáreas y al cierre tiene 40 metros cuadrados. No te podés equivocar. Y vos decís, bueno, fue un error de ese lote. Después mirás el lote de Tandil,
que no se sabe si es un lote o un campo, porque pone 5.000 metros y después pone 5.102 hectáreas. Si vas analizando, y eso en la evaluación incide, y en la evaluación incide después lo que vos pagás de bienes personales. Pero además es la declaración que vos haces ante la Oficina Anticorrupción. La verdad que tener esa desprolijidad en lo personal, sea para evadir o para lo que sea, ¿qué te queda después en las decisiones que vos vas tomando? Yo la verdad no los tenía en mente, pero te vas dando cuenta de cosas que hay que modificar en lo legislativo, por eso estoy impulsando una modificación a la Ley de Ética Pública. Yo la primera ampliación que hago de mi denuncia tiene que ver con este negocio de pago fácil. Él dijo que nunca funcionó. Bueno, no solo él, funcionarios de su equipo, el propio Salvestrini contaba en artículos lo bien que les iba en pago fácil, pero analizando pago fácil en Brasil, que sí funcionó, el socio minoritario de pago fácil era Owners. Owner, una sociedad creada por ellos, dueños de Brasil, Owners do Brasil. Ya el nombre te decía que iban por mucho, pero ¿quién controlaba Owner? Fleck Trading, esta sociedad que el propio presidente dijo que nunca operó, que no funcionó, que no tuvo cuentas. Tu denuncia fue contra el presidente y contra Grindetti. Sí, la denuncia original, en realidad yo le hago una denuncia al presidente de la Nación. Yo no fui contento de denunciar al presidente de mi país, nadie le gusta hacerlo. Pero digo, como funcionario estaba obligado a hacerlo, y denuncié también a Grindetti y le pedí al juez, además, que investigue a todos los argentinos, que solicite la lista al consorcio de periodistas y investigue a todos los argentinos relacionados. Porque el problema de fondo es lo que se hace, lo que hacen la cantidad de Mauricio Macri empresarios que tenemos en la Argentina. La irresponsabilidad social de los empresarios argentinos que evaden impuestos, que son justamente para contribuir al bienestar general, para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, y sacan dinero del país en guaridas fiscales. Guaridas que también después se ofenden que las llamen guaridas, porque pasó en Panamá. ¿Por qué estamos siendo tan publicitados como Panama Paper? Y viste que en su momento también Panamá como país decidió armar un comité de ética para sacarse el mote de encima y contrató para hacer un informe sobre este tema a Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y a un, digamos, un reconocido fiscal anticorrupción suizo o profesional vinculado a la anticorrupción. Y la verdad que ellos tampoco pudieron avanzar en darle transparencia a su trabajo porque no querían que se avance en información vinculada a los Panamá. O sea, vos fijate el entramado que tiene esto, ¿no? Yo creo que es una discusión que debe darse en el mundo. Claro. Yo primero intento resolver... Por lo menos de acá. ¿Qué empresarios son irresponsables? Y ahí tenés otra mentira que dijo el presidente. El presidente en su declaración de intentar tapar esto, tapar el sol con un dedo, dijo, bueno, porque ahora vieron que ahora hay más transparencia y todo se sabe. No, le hackearon la cuenta al estudio jurídico que se dedicaba a hacer sociedad fantasma y trucha. Porque alguien se lo hackeó. No es que hay más transparencia, como dijo él, como que ahora todo se sabe. Y la verdad que ha ido mintiendo. Después resulta que aparecieron los 18 millones en Bahamas, que primero no los tenía. Digo, tuvo un ejercicio de memoria y se acordó. Yo me imagino la cantidad de rectificaciones de declaración jurada que debe estar haciendo. Sí, pero además lo explicó con una mentira. Él dijo que esa plata la tenía ahí porque en realidad el Julius Baer le había vendido al Merrill Lynch y justo le quedó la cuenta. No, no fue así. Primero que esa venta fue en el 2012, fue mucho antes. Y las sedes, tanto en Estados Unidos como en Suiza, siguen abiertas. La verdad que siguió mintiendo. Y cada una de estas mentiras que yo le voy aportando al juez, guarda, señor juez, porque está mintiendo con eso, pero yo los denuncié por esto otro, investigué esto otro. Y he documentado, acreditado en la causa la operación no solamente de evasión, sino de lavado y cómo han ingresado a Brasil más de 9 millones de dólares a través de Fleck Trading, comprando acciones de Owners. ¿A quién? A Sogma Americana, donde también Mauricio Macri era vicepresidente. O sea que está involucrado en las dos, en la que compra y en la que vende, porque en realidad se compran y se venden a sí mismos. Así mismo y modifican así el valor de la acción. Pero además he realizado y diagramado la ruta de ese dinero. ¿A dónde fue a parar? Digo la ruta porque a ellos les gusta usar esta palabra, ruta del dinero. Yo le he acreditado y documentado al juez a dónde fueron a parar esos millones. ¿Cuál fue el destino? Del dinero M. Exactamente. ¿Cuál fue el destino de ese dinero M? Bueno, están los elementos en la justicia. Ahora, yo pude explicar el destino, el origen lo tiene que explicar el presidente. Como una sociedad que no tenía fondos, que no operó, que no tenía cuentas bancarias, ¿de dónde sacó más de 9 millones de dólares?
Eso es una pregunta que se la tiene que hacer el juez al presidente. Claro. Yo insisto, yo no soy ni fiscal de la patria, ni un investigador, yo solo hice una denuncia, como funcionario estoy obligado, he ido ampliándola cada vez que el presidente miente sobre mi denuncia, y va a seguir mintiendo porque es inconfesable la verdad. Y la verdad es lo preocupante, y es la otra pelea en la cual me he metido, pero ya en el Congreso. ¿Cómo terminamos con la cantidad de Mauricio Macri empresarios que hay en la Argentina? Y esa es una lucha, yo le llamo la pelea de fondo, porque más allá que me preocupe tener un presidente como Macri, que toma decisiones solo pensando en un sector y excluye, mucho más me preocupa los miles y miles de Mauricio Macri que le exigen tarifa, inflación, desocupación, que son los que están siendo beneficiados recesión, también con la política. Pero después se llevan la plata afuera. Claro, bueno. Y en eso uso un ejemplo de mi ciudad, el contrato más caro que paga la ciudad de Neuquén. Yo fui concejal, por eso conozco los números. El contrato más caro que paga el vecino de Neuquén cada vez que va y paga sus impuestos, resulta que le paga una empresa que, o casualidad, vive del Estado, pero tiene sociedades creadas en estas guaridas fiscales. Entonces yo creo que por lo menos lo mínimo que deberíamos legislar y avanzar y darles herramientas a la Oficina Anticorrupción, a la UIF, aunque después quien esté a cargo, que esto es un detalle también. Yo hice la denuncia en Comodoro Pi, no hice una denuncia pública ni periodística, fui a Comodoro Pi, pero fui porque Laura Alonso, quien estaba al frente y está al frente de la Oficina Anticorrupción, lo primero que dijo es, no sé de qué se trata, pero es inocente. Yo me vi obligado por el código y estoy tranquilo con lo que hice, creo que hice lo que correspondía. Ahora está en manos de la justicia avanzar con esta investigación y de los legisladores avanzar con herramientas. Con las herramientas normativas para contener esta situación, sí. Acá hay dos cosas que también hay que aclarar, ¿no? Vos fuiste denunciante, en este caso contra el presidente, tuviste que después intervenir con otras ampliaciones de denuncia, cuando denunciás originariamente vas y ratificás tu denuncia, pero en modo alguno conocés qué más está pasando en la causa. De hecho, hoy estamos viendo en los medios de comunicación que hay un grupo también vinculado a un legislador, Pino Solanas, que se ha presentado en esta causa como amicus curiae, aportando otro camino, si se quiere, u otra ruta, como quieras llamarla, vinculado al origen de los fondos con los que se nutrieron algunas de estas empresas. Y en esa causa ellos son amigos del tribunal y vos sos denunciante, pero quien actúa y tiene la titularidad de la vindicta pública es el fiscal. Es el fiscal y el juez a partir de lo que ustedes denunciaron que estaba pasando, que para ustedes era delito de evasión fiscal y lavado de dinero. Esto es bueno aclararlo porque la gente piensa, el diputado Martínez entonces está metido denunciando al presidente y metido en el expediente. No, en realidad vos lo único que vas haciendo es, está diciendo esto y está equivocado. Entonces, esta información que yo tengo la aporto al juzgado porque no es como él dice. Le ponga el nombre que le ponga, que esto también me parece que se ha mezclado en el imaginario de las personas que nos están escuchando esto de... Pero, ¿por qué Martínez? Si él no se dio cuenta y no puso en su declaración jurada, pobre el presidente Macri. No, lo que vos decís es, no es pobre el presidente Macri. Panamá es una guarida fiscal. El equipo de periodistas que hizo esta investigación dio con el estudio que mayor cantidad de empresas offshore generó. Que no se beneficiaba ni Panamá ni se beneficiaba la Argentina, este es el tema. Y era... dinero de fuente argentina, vamos a ver si de origen lícito o ilícito, porque estábamos en el marco de la patria contratista, que esto también es una historia que se va a develar acá cuando se empiece a tironear de la piola, pero no le empecemos a cambiar el nombre a las cosas. Me parece que esta denuncia es clarita, evasión impositiva y lavado de dinero. Todo lo que quiera explicar o tenga que explicar en relación a eso, lo tiene que hacer el presidente con sus abogados en la justicia. Sí, fíjate otro detalle también, cómo intentan correr el eje de esto. Una de las cuestiones que dijo el abogado públicamente del presidente es que nosotros estábamos buceando entre todas sus sociedades, porque yo entre las cuestiones que le pedí los ejercicios de SOCMA Americana. Entonces, ¿por qué se meten con todas las sociedades? Bueno, después le aporté, me meto con SOCMA Americana porque
Fleck Trading le compró las acciones a Sogma Americana, no es que yo ando buscando a ver si pesco. No, yo estoy siguiendo el hilo. El vínculo que tienen estas sociedades. De una acción de evasión y lavado concreto que la he acreditado. O sea, yo ni estoy buceando, ni estoy tratando de involucrar al entorno. Lo que pasa es que esto lo ha hecho con su entorno familiar, digamos. Cada una de estas operaciones lo ha hecho con su entorno familiar. Hay muchísimas sociedades creadas con el nombre Macri en la guarida fiscal, con la palabra Macri en el nombre. Yo no estoy analizando cada una, pero la verdad que te saltan así, solito, porque han hecho esto durante muchos años. Hasta aquí llegamos hoy con este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado Darío Martínez. En el próximo programa les vamos a presentar la segunda parte de este encuentro, en donde van a hablar sobre las sociedades offshore, las guaridas fiscales, el lavado, la evasión y sobre polémicas decisiones desde el Estado como el blanqueo de capitales. Gracias por habernos acompañado. Amabas y sufrías como